Muy buenas noches, queridos hermanos, que Dios los bendiga en este nuevo encuentro después de un tiempo tan lindo de alabanza que acabamos de tener. Vamos a compartir la palabra del Señor nuevamente. Tanto a usted como a mí, en la vida nos habrá tocado hablar con muchas personas, pero especialmente en este contexto que estamos viviendo en todo el mundo. Y hay muchas personas que están con un sentir de desesperanza, hay muchas personas que transmiten lo negativo que es toda esta situación y como que no hubiera salida. Por otro lugar, también hay personas que a pesar de esta situación que estamos viviendo todos, todavía tienen una óptica positiva, tienen deseo, tienen ganas de hacer cosas. Y en esta noche quiero hablarles precisamente de eso, de la esperanza en medio de la desesperanza. Así que vamos a meditar la palabra del Señor en esta noche. Antes que nada vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos esté guiando en la meditación de su palabra. Padre Celestial, queremos en esta noche nuevamente pedir la asistencia de tu Espíritu Santo para que al abrir tu palabra tú nos des el mensaje que tienes para dar a nuestras vidas. Bendice, Señor, la lectura de tu palabra, bendice a cada hermano que está viendo esta grabación y que todos juntos podamos con el Espíritu Santo escudriñar lo que tú nos quieres decir por medio de tu palabra. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Les decía al principio que la esperanza es algo que muchas personas están perdiendo en este tiempo. Y pensando en el tema de la esperanza, la desesperanza, buscando algunas situaciones en la Biblia en la que se haya vivido conflicto, que hayan pasado crisis, quiero que con ustedes en esta noche que meditemos por un momento en un libro que muy pocas veces es leído, el libro de Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones encontramos una situación bastante difícil que se relata porque el pueblo de Israel había sido arrollado, había sido azotado por otra nación que los llevó cautivo. Y para meditar un poquitito en lo que es la desesperanza, quiero que vamos al libro de Lamentaciones y allí vamos a ver algunos pasajes que en esta noche nos van a ayudar. Pero antes que nada, antes de seguir, me gustaría que definamos un poquitito lo que es la desesperanza. La desesperanza es, dice una definición, que es el estado del ánimo en que se ha desvanecido la esperanza. Es decir, cuando una persona ve todo negativo, cuando una persona no ve salida a una situación, ha perdido la esperanza. Y en este pasaje que vamos a leer, vamos a reflexionar sobre algunas cosas que pasó en el pueblo de Israel hace muchísimos años. Y vamos a ver 3 razones por las cuales había motivo para caer en la desesperanza. Una es la situación social que el pueblo de Israel estaba pasando. Como les dije recién, ellos habían sido invadidos por una nación mucho más poderosa y estaban pasando una situación muy difícil. Y es allí que el pueblo de Israel tiene al profeta que en ese momento les va a hablar en nombre de Dios y les va a tratar de levantar el ánimo y les va a traer palabra de Dios al pueblo en una situación de desesperanza. Y quiero compartir brevemente 3 razones por las cuales el pueblo tenía para estar o para caer en la desesperanza. La primera es la situación social del pueblo. Dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 1 al 4, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso.
Todos sus perseguidores le alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Una situación social realmente catastrófica. Todo el entorno social por esta invasión que habían sufrido se vio colapsado. Todo lo que el pueblo tenía antes, donde sus calles estaban llenas de vendedores, sus calles estaban llenas de negociantes, sus calles estaban llenas de niños, de familias que corrían por las calles de ese pueblo, a raíz de la invasión, a raíz de este pueblo que los sometió, se perdió. Y había una desesperanza total. Hace pocos días tuve que salir para asistir a una persona más cerca, poquito más de la medianoche. Y en los primeros días de cuarentena, acá en la ciudad y en todo el país, realmente no había nadie en la calle. Sentía como es que si estuviera circulando en una ciudad fantasma. Era el único auto que andaba en ese momento por la ciudad y tenía una sensación tan rara, tan indescriptible. Y cuando el profeta Jeremías veía la ciudad y no veía a la gente, no veía a los niños, no veía a las personas, realmente tenía una congoja muy grande en su corazón, porque todo el tejido social se había roto. Muchas personas escaparon, muchas familias murieron, muchos militares fueron acribillados. Entonces la ciudad estaba en una situación social realmente caótica. Si nosotros pensamos que estamos sufriendo por una cuarentena, yo no me quiero imaginar lo que era vivir en ese tiempo en el pueblo donde estaba el profeta Jeremías. Una segunda razón para que en esa situación hubiera desesperanza era que faltaban los alimentos. Saben que el tema de los alimentos es algo que a través de la historia ha afectado a naciones, ha afectado a pueblos, ha afectado a familias. Ustedes recordarán cómo el padre y los hermanos de José, cuando José ya estaba en eminencia en Egipto, tuvieron que ir hacia Egipto en busca de alimentos, porque era el único lugar donde había comida. Había una hambruna tan grande en todo el mundo que solamente en Egipto podían encontrar comida. Y en esta situación, cuando el profeta Jeremías está en el pueblo, fíjense en lo que dice el capítulo 2, versículo 12. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Está hablando de los niños. Los niños tenían hambre, los niños lloraban de hambre. Y sigue diciendo en el capítulo 2, versículo 20, mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? ¿Los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Realmente una situación espantosa por la falta de comida. Tan espantosa, que muchas madres tuvieron que optar para no morir de hambre por comer a sus pequeños bebés. No tiene nada que ver con lo que estamos pasando, pero realmente había motivos para caer en la desesperanza, la falta de alimentos. Y una tercera razón para que hubiera desesperanza en el profeta Jeremías era su propia situación emocional y física. Emocionalmente el profeta estaba desolado. Fíjense en que el capítulo 2, versículo 11 dice así: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas
de la ciudad. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Acuérdate de mí, de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. No era fácil para el profeta cumplir lo que Dios le estaba pidiendo en ese momento, porque él mismo, como persona, estaba siendo golpeada por toda esta situación. Emocionalmente estaba golpeado, porque no es fácil, no es nada agradable ver niños, ver mujeres llorar de hambre, no es nada agradable ver a los sacerdotes, ver a los religiosos que también estaban muriéndose de hambre, ver los cadáveres en las calles. Realmente era una situación para tener desesperanza. Y el mismo profeta emocionalmente estaba golpeado. Y no solamente emocionalmente, sino que también físicamente estaba afectado. Fíjense en lo que dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 4. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Toda esa situación que él estaba viviendo, ese estrés, esa desolación le estaba afectando en su salud. Y él lo grafica así: hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Todos sabemos que desde hace muchos años la medicina ha descubierto que nuestras emociones tienen que ver mucho con nuestra salud. Somatizamos muchas de las enfermedades que tenemos. Cuando estamos alegres, obviamente es algo que nos ayuda en la salud, pero cuando estamos quebrantados, cuando estamos tristes, también afecta nuestra salud. Y esto estaba pasando con el profeta en ese momento, en esa situación tan triste que le tocó atravesar. Pero también en medio de esa situación encontramos al profeta hablando de esperanza en una situación tan difícil. Y hay 3 razones que tenía el profeta para tener esperanza. Y la esperanza, dice el diccionario, que es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que uno desea. La desesperanza también es un estado de ánimo que nos lleva a no ver salida, a no ver un futuro, pero la esperanza, por el contrario, nos lleva a tener un estado de ánimo diferente, porque vemos que sí se puede salir, vemos que sí hay salida, vemos que es posible superar esta situación. Y una de las razones por la que el profeta Jeremías tenía esperanza, porque él sabía que Dios es misericordioso. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Entonces, la primera razón por la que el profeta podía tener esperanza es porque recordaba que el Dios al que él servía era un Dios de misericordia. Era un Dios que, a pesar de la situación por la que el pueblo estaba pasando, él era un Dios de misericordia. Y qué hermosas palabras, porque dicen: nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Una segunda razón por la que el profeta podía tener esperanza en medio de esa situación tan caótica es porque sabía que Dios no era ajeno a la calamidad por la que estaban atravesando. Fíjese en Lamentaciones 3:31. Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, se pregunta el profeta. Y nosotros tenemos que saber, tenemos que recordar que toda esta situación que está atravesando el mundo no le cae por sorpresa a Dios. Dios tiene el control de todas estas cosas.
Dios tiene el control de todas estas cosas. Y eso nos llena de esperanza. Eso nos tiene que llenar no digo de alegría, pero sí de una esperanza, de un sosiego, de una tranquilidad espiritual, de una tranquilidad emocional que nos haga ver que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios no es ajeno a la situación que está pasando el mundo. Y quiero decirte, querido hermano, que tampoco Dios es ajeno a la situación difícil por la que puedas estar atravesando. Tal vez por un problema de salud, tal vez por el tema del trabajo, tal vez por el tema de familia, tal vez por un tema de vivienda, tal vez por otros familiares que estén pasando una situación crítica. Quiero decirte en esta noche que Dios no es ajeno a la situación por la que estás atravesando. Dios tiene el control. Y una tercera cosa por la cual el profeta tenía esperanza en medio de la desesperanza es que él tenía en claro que lo que estaba pasando era consecuencia de la maldad y la desobediencia del hombre. Fíjese en Lamentaciones capítulo 3 versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Lo que está diciendo el profeta es: esto que nos está pasando, esto que ha sucedido, es porque no hemos olvidado de Dios. El profeta varias veces advirtió al pueblo lo que iba a venir. Dios le dijo al pueblo, Dios le dijo a través de Jeremías al pueblo que debían arrepentirse, que debían cambiar de actitud, que debían cambiar de rumbo. Y el pueblo una y otra vez se burlaba del profeta Jeremías, porque estaban en ese momento bien, estaban pasando una situación económica muy buena, pero Jeremías, en el nombre de Dios, les decía: esto no está bien, porque ustedes, su corazón se ha alejado de Dios. Y hasta lo pusieron preso, como ustedes recuerdan en la historia, lo pusieron en una cisterna, en un pozo, por predicar ese tipo de mensaje. Era un profeta que no quería la gente escuchar, pero él tenía que decir la palabra de Dios. Les advirtió al poder político, al poder religioso, que todo lo que iba a venir si ellos no se arrepentían. Y créanme, en estos días también, mucha gente le echa la culpa a Dios de lo que está pasando. ¿Dónde está Dios en medio de esto? ¿Por qué Dios deja que muera gente de edad, gente inocente? Y créanme que no es porque Dios lo quiera, es a consecuencia de la maldad del hombre. Este mundo sabemos que está caído, este mundo es pecaminoso. Si no, veamos lo que estamos haciendo con nuestro ecosistema, veamos lo que está pasando con la tierra, con los ríos. El hombre está depredando la creación de Dios. Y no solamente la creación natural, sino también en las personas, entre personas. Créanme que muchos, en vez de ver sus propias vidas, en vez de ver lo que están haciendo delante de Dios, le echan la culpa a Dios de lo que está sucediendo. Jeremías tenía bien en claro esto, que lo que pasó no era porque había un Dios malo, sino porque el hombre estaba desobedeciendo a Dios. Para concluir en esta noche, mi querido hermano, las crisis muchas veces nos pueden llevar a perder la esperanza, como mucha gente está haciéndolo. La situación social, la situación económica del país, nuestra propia situación emocional y física, nos pueden llevar o nos pueden invitar a caer en la desesperanza, pero nosotros tenemos que permanecer firmes en la esperanza, así como el profeta Jeremías, porque tenemos que recordar que Dios es misericordioso, y que también no es ajeno a la situación que estamos atravesando. A Dios no le cayó por sorpresa todo lo que está pasando, no le cae por sorpresa lo que está sucediendo, sino que Él tiene el control como soberano de todas las cosas que pasan en el mundo, en su familia y en su vida. Confíe en eso. Y también tenemos que pensar y saber y tener en claro que este mundo está sufriendo las consecuencias de la maldad y desobediencia
del hombre. Muchos dicen que este virus fue creado en un laboratorio, no lo sabemos. Algún día tal vez se sabrá la verdad, pero el hombre está jugando con muchas cosas que Dios ha creado y que no tendría que hacer. Y así está yendo a la humanidad. Quiero terminar con este versículo para que sea de aliento en su vida. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios bendiga ricamente su vida y acuérdese, hermano, acuérdese, querida hermana, que nunca la noche pudo vencer un amanecer. Nunca un problema pudo vencer a Jesucristo. Dios lo bendiga ricamente.